hace algunas semanas titulé la mesa de periodistas debate sobre la esencia del peronismo, ¿no? Por supuesto, el público laico que tenemos me cuestionó fuertemente. Y yo me reí, como toda respuesta me reí, señalando, ojo al piojo, que matrices hay, sobre todo las matrices en movimiento, ¿no? Y me alcanza Rubén Dri su último libro, y lo leo con gran placer, puesto que se le anima al tema tabú, podríamos así decir, que puede remitir a la inmovilidad, y él lo pone en dinámica, en fundamento. Rubén Dri. Se llama La doctrina de la esencia. De la esencia. Las contradicciones en el camino de la construcción del sujeto y del Estado. ¿Por qué hablas de esencia, Rubén? Esa es una terminología. ¿Qué tomas de Hegel para referirte a...? Sí, es que esa es una terminología que utiliza Hegel. Solamente, porque Hegel no deja de lado ninguna de las categorías que se fueron formulando en la construcción filosófica, fundamentalmente de Occidente, ¿no? Aunque también toma a veces también algo de Oriente, ¿no? Pero a todas las categorías las pone en movimiento. Es decir, ¿por qué? Porque él parte de este supuesto. Toda la filosofía anterior a él se construyó en base a la conciencia que tiene frente a sí el objeto. Y entonces esa filosofía necesariamente es una filosofía que termina en el inmovilismo, porque el objeto es inmóvil, ¿no? Y la realidad, dice él, no es la de los objetos, la realidad es la de los sujetos. Que van cambiando. Que van cambiando. Los sujetos somos nosotros, ¿no? Y por eso Aristóteles crea la categoría de sustancia. La categoría de sustancia es lo que está debajo, lo que sostiene a una realidad, a esa realidad que es un objeto. Hegel dice, bueno, esa categoría, de hecho, en realidad es el primer momento del movimiento del sujeto. ¿Por qué? Porque la sustancia deviene sujeto. Ahora, en ese primer momento, es un momento que lo podemos considerar, aunque no es inmóvil, lo podemos considerar como inmóvil en la medida en que todavía no está hecho, sino que comienza a hacerse. Se pone. Sí, bueno, claro, y al ponerse, se pone en movimiento, ¿no? Se pone en movimiento y la sustancia deviene sujeto, ¿no? Y por lo tanto, la realidad fundamental es sujeto. Pero naturalmente no es el sujeto meramente individual, sino que es el intersujeto, la intersubjetividad. Esa es la realidad. Y la intersubjetividad a su vez es relacional, fundamentalmente es relaciones. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los objetos tienen relaciones. Hegel dice no. Las relaciones son constitutivas, que es lo que dice Marx en una de las tesis sobre Feuerbach, que la esencia del ser humano es el conjunto, o mejor dicho, es el ensamble de relaciones sociales. No dice que el hombre tiene relaciones, sino que es el ensamble de relaciones. ¿Por qué junto a ese concepto vos insertás el de fundamento? ¿Por qué con la esencia aparece el fundamento a la hora de poner al sujeto? Claro, porque el fundamento es autofundamento, ¿no? Porque nosotros siempre buscamos el qué de las cosas, el por qué, y buscamos el fundamento, como si el fundamento fuese una cosa que está. Como una casa, pensamos nosotros los cimientos, y sobre los cimientos se va construyendo la casa, ¿no? Hegel dice, bueno, lo que pasa es que como la realidad es subjetual, ¿no es cierto? Ese fundamento es autofundamento. O sea, es el sujeto que se autofundamenta, ¿no? Ahora, Marx, que tuvo mucha influencia de Hegel, de alguna forma lo que usted está diciendo, Rubén, se me ocurre, simplemente incursiono en un campo que no manejo en profundidad, entre lo que dice Marx, entre los medios de producción y las relaciones de producción. Sí. ¿No? Puede haber una vinculación entre ambas cosas. Evidentemente hay una vinculación, solamente que, claro,
pasa lo siguiente, que tanto Marx como Hegel, de hecho, distinguen entre lo que es el momento del entendimiento o el momento del intelecto, del entendimiento y el momento de la razón, ¿no? El momento, yo para poder, a ver, nosotros no somos los mismos, desde lo que hemos sentado acá hasta este momento ya hemos cambiado, somos distintos. Ahora, ninguno de nosotros deja de ser quien es, claro. Deja de ser quien es, pero además no tiene la experiencia inmediata de eso. Pero, ¿cómo hago yo para comprender que desde que entré acá hasta ahora ya soy distinto? Yo tengo que paralizar al sujeto, paralizarlo y ver... En vez de la película, la foto. Algo cristalizado. Muy bien, la foto. Y ver la foto y analizar la foto. Y después entra la razón y la pone en movimiento. ¿Ves? Entonces, medios de producción y relaciones de producción constituyen una totalidad en movimiento. Ya que citó a Hegel y teniendo en cuenta que la idea de Fukuyama, que es perfectamente entendible, que es el fin de la historia y que viene de Hegel, en Fukuyama lo entiendo perfectamente, cayó el muro de Berlín, triunfó el capitalismo, esto es el fin de la historia, hay capitalismo por los siglos de los siglos. Hegel, ¿a qué se refería cuando hablaba del fin de la historia? No, Hegel no habla del fin de la historia. No habla del fin, porque siempre se lo cita como antecedente. Sí, pero eso es un error garrafal. Ah, ¿sí? Es un error garrafal. Ese es un error de Koyev y de Koyev lo tomó Fukuyama. A ver, si la realidad es dialéctica, quiere decir que la realidad está en movimiento. Si en un momento se para, quiere decir que nunca fue dialéctica. Quiere decir que lo dialéctico era un mero accidente, no era la realidad. Si vos sostenés que la realidad es dialéctica, no podés poner que se para. No se para nunca. Es decir, siempre es una película, nunca una foto. Siempre es una película, siempre está en movimiento. Sí, además vos me hiciste saber que es el filósofo de la continuidad y la superación. De la contradicción, la continuidad y la superación. Claro. No pensó nunca en un cierre, en un final. Nunca en un final. Entonces, Hugo, qué importante que es esto yo lo trabajo con los alumnos de periodismo, para el que cubre la realidad. Es decir, entender filosóficamente los sucesos como los narra, los conceptos históricos como los narra Rubén, aproximárselo a los amigos para que vean la historia de los procesos políticos presentes que narramos, los distintos elementos, la continuidad de los mismos, las contradicciones internas. Yo creo que el periodismo necesita, a nivel formativo, este tipo de planteos para poder cubrir mejor la realidad. Ya de por sí la palabra cubrir merecería todo un debate, ¿no?, profesional que no hemos tenido en el momento adecuado, pero creo que a veces falta eso. Se deshistoriza el presente, no viene de ningún lado, y no se toman en cuenta el conjunto de las influencias. Creo que vale la pena tomar en cuenta eso. Claro, eso para la historia, para la sociedad y también para el sujeto individual, ¿no? Es decir, nosotros somos sujetos que nos vamos construyendo, nos vamos poniendo precisamente continuamente. Fíjate qué cosa. Yo soy en la medida. A ver, yo no soy sujeto, sino que yo devengo sujeto. Claro. Yo me hago sujeto. Por eso yo cuando explico esto siempre le digo, cuando ustedes le preguntan, che, ¿vos sos o te haces? Responde diciendo, yo me hago así. Pero porque, a ver, se hace sujeto, ¿cómo claro, es eso? Porque el sujeto es una autoconstrucción, yo me autoconstruyo, ¿no? Las cosas que son estáticas. Entonces, el sujeto deviene continuamente, y en este devenir continuamente se autoconstruye, ¿no? Continuamente se pone. Nosotros ahora nos estamos poniendo, estamos decidiendo. Vos continuamente decidís, continuamente haces esto, haces aquello, lo decidís, ¿viste, no? Ese es la autoconstrucción del sujeto, ¿no? Recién hablábamos de Brasil y también charlábamos de la actualidad argentina. ¿Qué pasa, Rubén, en el movimiento dialéctico cuando aparentemente hay retroceso? Es decir, habíamos llegado a una situación determinada y se presuponía que podía haber niveles contradictorios y nuevos saltos hacia adelante. ¿Qué pasa cuando la historia de algún modo da un paso para atrás? ¿Cómo se interpreta eso? Hay dialécticas trabadas. Hay dialécticas trabadas, precisamente hay momentos en que los dos momentos contradictorios, el universal y el particular, no logran dialectizarse, ¿viste, no? Y entonces la dialéctica se traba.
que es el caso, en la subjetividad es el caso de la conciencia desgraciada. ¿En qué consiste la conciencia desgraciada? En que precisamente el momento del universal, o sea, del sujeto, y el momento particular de la construcción queda trabado, ¿no? Queda trabado, y entonces en esa trabazón que no logra unirse, se recurre a una ayuda. Por ejemplo, se puede recurrir al cura, la confesión, o se puede recurrir al psicólogo. El psicólogo ¿qué tiene que arreglar? Tiene que arreglar precisamente algo que no logra saldarse, ¿viste? La superación, no logra la superación. Y eso pasa, bueno, en los momentos históricos, ¿no? Pero tomo lo de Gabriel. Esto es desde una visión de la historia. Para el macrismo, la historia recién está avanzando después de haber retrocedido a lo largo de 12 años, después del observador. Desde donde se mire. Desde donde se mire, ¿no? Claro. Bueno, no, está bien, está bien. Lo que sucede es lo siguiente, que en la visión hegeliana, en la visión marxiana, para no meterme directamente en corrientes marxistas, en la visión marxiana, nosotros la vemos desde una determinada concepción del ser humano, de la humanidad. Es decir, la historia avanza, o la sociedad avanza en la medida en que se conquistan nuevos derechos, en que hay nuevos avances, etcétera, ¿no? Entonces esa naturalmente es una posición. Vos tenés, desde otra posición, naturalmente que vas a tener otra visión, ¿no? No estamos hablando de lo objetivo como si lo objetivo existiese independientemente de las visiones que tenemos desde la subjetividad. ¿Pero por qué se dio, un salto cualitativo progresivo, por así decirlo, en lo religioso? Es mi interpretación, porque hay quien dice que no, ¿no? Claro. Pero digo, en realidad, cristianos, hasta no hace mucho, puestos en la picota a full, no por la responsabilidad del pueblo, sino por determinadas situaciones que hemos vivido. Musulmanes, banderas del atraso, ¿no? Durante mucho tiempo. Hoy, primero tienen una imagen pública muy favorable para los pueblos, ¿no? Son elementos de lucha, de combate. ¿Qué pasó ahí que la religiosidad dio un salto? Todos pensábamos que el agnosticismo iba a barrer o se pensó que el agnosticismo podía barrer con la religiosidad y decir, bueno, vamos hacia sociedades laicas. Y es curioso, pero las sociedades religiosas son muy rebeldes frente al imperio, son muy combativos, muy progresivos. Bueno, es el ejemplo tanto en Cuba como en el socialismo real. China. Se lo pudo sacar de la escena a la religión, pero la religión persistió en el pueblo, está clarísimo. Y incluso en Cuba tenés todas estas culturas, religiones por afuera de las tradicionales. Claro, pero ninguna de ellas, es importante lo que señalan, pero ninguno de esos elementos religiosos operó como conservador, operó como reaccionario, porque lo que se preveía era, quedan adentro de la revolución, ¿no? Ahora, cuando emergen, van a ser para tirar para atrás. No, no tiran para atrás, siguen traccionando en un sentido popular. Es curioso eso que ha pasado. Sí, lo que pasa es que la dialéctica no es determinista. Claro. Por eso la dialéctica puede avanzar o retroceder, ¿no? Claro. Por eso hay retroceso, hay destrucciones, por ejemplo, hay dialécticas muy trabadas, entonces y destructivas, ¿no? Entonces hay avances y retrocesos, ¿no? Por eso que no puede haber tampoco un fin de la historia o no necesariamente viene el comunismo, ¿viste? Puede venir el comunismo. Claro, porque también se planteó el comunismo como fin de la historia. Como fin de la historia, se planteó eso, sí. En la Unión Soviética. Ahora, claro. lo que vos decís, no sé, en el caso de Polonia, el Papa anterior, no el anterior, el anterior. Juan Pablo. Sin embargo, la sociedad polaca se ha construido fundamentalmente hacia la derecha muy fuerte. Pero por eso te digo, pero después de esa experiencia, que todos pensamos que ese iba a ser el rol que podía jugar la religión, aparecen los otros movimientos. Después de la experiencia de Juan Pablo II, pero vos decís desde el Vaticano. Digo que la influencia de la religión en Polonia más bien me da la impresión, visto desde la distancia, que más bien es como si la influencia de Aguer, de Monseñor Plaza, fuera fundamental. A ver el experto que nos dice. Quien vio realmente la realidad de Polonia fue Rosa Luxemburgo.
A ver. Rosa Luxemburgo se dio cuenta perfectamente que si querían hacer una revolución comunista, socialista en Polonia, tenían que meterse con la religión y tenían que precisamente trabajar la religión y mostrar cómo el cristianismo y el comunismo, digamos, tenían la misma finalidad y cómo el cristianismo nació como comunismo. Y eso está en el Socialismo y las Iglesias, que escribe Rosa Luxemburgo, muestra cómo las primeras comunidades cristianas eran comunistas, ¿no es cierto? Y cómo el clero finalmente después traicionó. Y por lo tanto, cuando... El clero vendría a ser el estalinismo acá. Venía a ser el estalinismo, ¿sí? Claro. Entonces, pero muestra cómo cuando los curas, cuando el clero traiciona realmente a ese proyecto, ¿no es cierto? O sea, que la religión se transforma en opresora en ese momento y que cuando ellos, por lo tanto, predican, digamos así, el comunismo en Polonia, no están en contra de la religión, sino que están recuperando precisamente el proyecto liberador del cristianismo. Eso lo explica Rosa Luxemburgo, porque se daba cuenta que la identidad polaca se construye con el catolicismo. El error ahí consistió en blanco-negro, en contrastar los proyectos. Exacto, claro. Entonces, trabajar, o sea, al polaco hay que explicarle que su identidad no la va a perder en la medida, ¿no es cierto?, en que critique esa construcción religiosa y recupere las raíces liberadoras de esa religión, ¿no? Digamos. Eso está en Rosa Luxemburgo, pero además, bueno... Claro, lástima que murió, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, pero, a ver, pero hay incluso en el marxismo de la primera o segunda ola, digamos así, hubo alguna mirada sobre el cristianismo muy, muy progresista. Por ejemplo, la de Engels. Engels es el primero que ve el Apocalipsis realmente como un texto en contra del Imperio Romano, ¿no es cierto? Muy fuerte en contra del Imperio, ¿no? Eso se perdió después, naturalmente, pero se puede recuperar de toda una bibliografía del primer marxismo, nada, digamos, de Kautsky. Kautsky hace un análisis muy interesante. ¿Cuánto hay de azar en la historia, no? Ah, sí. No, sí. A mí siempre me llama mucho la atención el azar en la historia y te lo tomo, bajamos a la política tierra argentina y fíjate esto de Macri. Macri llega a la presidencia de Boca el día en que Boca pierde 6-4 con Racing y le gana a la fórmula Alegre-Heller, que fue realmente la fórmula o la pareja gobernante que sacó a Boca de un estado de quiebra al punto tal que recuerden que Boca llevó la camiseta a poner los números con marcador. Sí, esto no hay antecedentes. Racing creo que también tuvo una situación más o menos parecida. Y los primeros directores técnicos que elige Macri son por encuesta. Primero viene Bilardo, que hace un desaguisado fenomenal. Lo sacamos nosotros con un 6-0 brillante. Después viene Beira, que hace forma el equipo, que después aprovecha Bianchi, y pierde el campeonato por un punto con River. No solamente que Boca no salía campeón, había consumido la mitad del mandato Macri, y no había salido campeón, sino que además River ganaba todo, que es lo peor que le podía haber ocurrido. Entonces piensa en designar a Pasarela. Hay negociaciones y demás. Pasarela a último momento retrocede, porque dice, bueno, aunque yo sea de hincha de Boca, yo soy símbolo de River. Y entonces Julio Grondona, que estaba muy presionado por el periodismo para designar a Bianchi al frente de la dirección técnica, le dice a Macri, che, ¿por qué no lo llevas a Bianchi? Y bueno, así entra Bianchi. De ahí se armó un ascenso meteórico. Y ahí Bianchi empieza a ganar todo. La carrera política de Macri se la salva Bianchi. Sí, la salva. Pasemos muchos años después. ¿Cómo gana las elecciones? La elección del
2015, Macri. ¿A quién designó primero en la gobernación para ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires? A Gabriela Michetti. Y Gabriela Michetti, como pasarela, le dice no, a mí, a la provincia de Buenos Aires, no me lleven. Y ahí, es cierto que a diferencia de Bianchi, con el que siempre tuvo una relación muy complicada Macri, al punto tal que Bianchi lo desairó públicamente, a María Eugenia Vidal siempre la apoyó. Y entonces de sustituto entra María Eugenia Vidal. Y uno cualquiera podría prever en historia contrafáctica, con Michetti era mucho más difícil ganar la provincia de Buenos Aires que con María Eugenia Vidal. Y fíjate, es el azar. Otro caso extraordinario fue el de Duhalde con Labaña. Fíjate que, ¿cómo lo designa Labaña? Y eso es algo que siempre me llamó la atención en un tipo que uno supone que maneja muy bien la parte interna, el entramado detrás del escenario, como puede ser Duhalde. Para elegir presidente, primero ¿a quién buscaba? Buscó a Reutemann, que era otra versión de Menem. Buscó a De la Sota. Kirchner vino por eliminación de los otros. Y con el ministro de Economía, que es el que realmente le salva la situación económica, Labaña llega antes que Guillermo Calvo, que era el otro candidato. Y va a Ezeiza, y ya hay a Ezeiza Olivos, y ahí lo designan. Calvo no fue designado porque perdió una combinación de aviones. Y fíjate vos que está claro que con todo lo que hizo Labaña, puede hacer Labaña, nada que ver con Guillermo Calvo. ¿Existe el azar, Rubén? Sí, existe el azar, sí. Sí, la historia no está así determinada, incluso dialécticamente, digamos, hay que admitir que después se recupera el proceso dialéctico, pero sí existe el azar, sí. De hecho, los ejemplos que aquí el compañero acaba de hacer me parece que son muy significativos, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? No, y ahora no cabe pensar, tratando de retomar la racionalidad y considerando el azar como una posibilidad, que de todos modos esos lugares hubieran sido ocupados por otras personas de la misma orientación, dado el volumen histórico que los llevó a esa situación. Bueno, yo fíjate, te preguntaría, pero siempre es contrafáctico, todo lo que vamos a hacer es hipotético, claro. Pero ¿te parece que la Revolución Cubana, como la conocimos, no hubiera existido si en ese desembarco del Granma, ¿no? Que se salvaron 14, podían haber muerto los 14, ¿cuál, ¿no? O algunos de los más importantes. Bueno, claro, sí. ¿Por qué no pudo haber muerto en ese desembarco el Che, Fidel y Raúl? Es la probabilidad estadística en última instancia es que salvó a 14. ¿no? Claro, porque si no podríamos predecir muy bien siempre qué es lo que va a pasar después si no existiese eso, ¿no? ¿Dios incide sobre la cotidianeidad? ¿Tiene algún tipo de presencia si uno lo invoca, lo llama? ¿Cuál es tu visión de eso? No, el tema de Dios es un tema muy complejo. Cuando hablamos de Dios parece que estamos hablando de un ente, ¿no es cierto? Que de una persona, arriba, de una persona que está dirigiendo, ¿no? Yo creo que quien, a mi modo de ver, clarifica mejor para mi manera de ver el mundo y la realidad es Hegel, ¿no? Hegel dice, bueno, ¿quién es Dios? Dios es la comunidad, dice. Y en realidad tuvo que morir Jesús, o sea, tuvo que morir para renacer en la comunidad, ¿no? Es decir, el sentido divino, lo divino, ¿no es cierto? No está en una persona así, sino que está en la intersubjetividad, está en las relaciones humanas. Esas relaciones son que se trascienden, que son el sentido divino es el sentido trascendente, ¿no? Entonces no es que, por lo tanto, hay algo desde arriba que influya, sino que la trascende. Aquí es fundamental el tema de la encarnación, ¿no? O sea, Dios se encarna en el hombre. Eso el Evangelio lo presenta como un hecho fáctico. Hegel dice, no se trata de un hecho fáctico, sino se trata de que la divinidad está en el ser humano, ¿no? O sea, está encarnada, ¿no? Ahora, eso está también en el Evangelio, ahí donde Jesús dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, ¿dónde está?
está acá, Entre la está gente. entre nosotros. Voy a decir algo más, no se me enojen por eso. Esta es mi iglesia en este momento. Son ustedes, mi relación con ustedes, esta es mi iglesia. ¿Viste? Eso. A mí no me importa si vos pensás, no sé qué es lo que pensás. No nos yo soy molesta para agnóstico, pero no nos molesta no para me animo, nada. no me animo Entiendo. a ser ateo porque... El concepto además viene de asamblea, ¿no? Viene El de concepto- asamblea, claro, la asamblea, la reunión. iglesia, la reunión, la iglesia. Claro, Rubén, pero desde el pensamiento más elemental y prosaico, si yo le dijera, Dios es meramente el desconocimiento que el hombre tiene acerca, por ejemplo, de la muerte y el temor de la muerte. Es una creación que nos permite... Bueno, la idea es muy reconfortante para un creyente que hay vida después de la muerte, es fantástico eso. De alguna forma, esta idea de que después vamos a estar mejor, es una idea que recoge el neoliberalismo. El neoliberalismo dice de alguna forma más o menos lo mismo en términos económicos, te dice, bueno, hay que sacrificarse. Los frutos de este sacrificio llegarán en algún momento. En una de esas vos no lo ves, pero lo van a ver, alguien lo va a ver a esto, ¿no? Claro, pero en esta concepción no está eso, ¿no? No, En esta concepción es, sí. o sea, la trascendencia, nosotros somos más que esto que vemos, ¿viste? ¿No? Ahí está la dignidad del ser humano, ¿no? El ser humano es, o sea, Dios es el hombre. Hegel dice también Dios es el hombre, ¿no? Dios es el ser humano, es decir, el ser humano es Dios, ¿viste? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios representa bueno, ¿cómo expresarlo? Esa trascendencia, ¿no? Nos trascendemos, pero nos trascendemos en nuestras interrelaciones, ¿no? Independientemente de lo que suceda después, porque en esta concepción no es que estoy hablando después. No hay una de negación necesariamente, claro. Claro. Entonces, Pero usted personalmente, como persona creyente, ¿cree que hay algo después que a uno lo entierran debajo de 2 metros de tierra? la verdad que, mirá, te voy a responder de esta manera, la verdad que no sé, la verdad que no. Pero que, Nadie lo sabe porque claro. nadie pudo venir desde Claro, allá, sí, nadie eso está pudo claro. venir desde allá, ¿no? Entonces, si hay algo, vamos a estar contentos, es decir, si hay algo vamos a ver lo que hacemos allá, pero seguro que si en ese algo, por ejemplo, allá me voy a encontrar con Macri, voy a estar peleado con Macri, evidentemente, ¿no es cierto? Y si Dios está con Macri, vamos a estar peleados con Dios, ¿viste? ¿No? Entonces, no se trata de eso, se trata de precisamente el reino de Dios, ¿no es cierto? Porque que trabajaba Jesús, etcétera, era esta nueva sociedad, yo te diría, es la Argentina que nosotros queremos. Ese es el reino de Dios. Rubén, gracias. Y felicitaciones por el nuevo libro. No, bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer la presentación mañana. ¿Con quién hacen la presentación? ¿Y dónde? La vamos a hacer en Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, el aula 301 del pabellón Humberto Primo. Son algunos compañeros, va a estar Rafael Villegas, va a estar aquí el compañero Gabriel, sí, va a estar Silvia Siblat, ¿no? Y va a estar Sergio Friedemann, también un joven sociólogo, también compañero mío.